Ok, 8 en punto de la noche del 6 de julio del 2023. Muy buenas noches a todos los presentes, una vez más para estudiar, para inquirir, para aprender, para tomar la Biblia e irla afilando. Recordemos que la palabra enseña que la Biblia es la espada del Espíritu Santo que nos ha sido prestada a nosotros. Y esa espada la afilamos todos los días. ¿Qué significa eso? Todos los días la vamos estudiando y vamos anotando. Este versículo concuerda con este con otro, que una palabra griega, que una palabra hebrea, etimología, historia, geografía, ciencia, y vamos aprendiendo, ¿ok? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bienvenidos una vez más a estudiar la palabra. Un cordial saludo a cada uno de los presentes. Regálenme un buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les Buenas noches, muy buenas noches. Felicidad para todos. Amén, qué alegría escucharles. Qué bonito poderles ver. Marlecita, Marelvis, Jorgito, el Señor te bendiga. Un saludo a tu querida madre. Olfa también, un saludo cordial. Estamos estudiando Apocalipsis, vamos en el capítulo 2. Permítame un momentico mirar a ver si estamos transmitiendo en Facebook. Siempre debemos revisar, ya que lastimosamente Facebook nos está llevando, sí, ya estamos aquí. Apocalipsis video número 17, y hoy vamos a hablar un tema interesantísimo como lo es el catolicismo nicolaita. Mucha atención, porque vamos a comenzar a mirar cómo después de la muerte de los apóstoles se comienzan a levantar oído que hoy en teología le llaman padres de la iglesia cristiana. Los padres fundadores. Perdónenme refutar esa enseñanza y decirles que la Biblia no enseña tal cosa. Es más, la Biblia en Mateo 9:23 prohíbe llamar padre a alguna persona, padre espiritual. Eso no es debido. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a mirar el texto que dice, por favor, si es tan amable. Vamos todos a Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al obispo, al enviado es la palabra. Trabajas arduamente, tienes buenas obras, paciencia, no soportas a los malos, tienes buena doctrina, pruebas a los que se hacen llamar apóstoles y los hallan mentirosos. Sufres, le repite, has tenido paciencia, trabajo nuevamente, por amor de mi nombre, ama el nombre de Jesús, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y terminamos en las clases pasadas hablando de recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si tú no lo haces, voy a venir ante ti y te voy a quitar el candelero de su lugar, o sea, ya no vas a brillar. Y hablábamos en la clase pasada, hasta ahí llegamos. Ahora en el versículo 6 le sigue todavía hablando 2 versículos más, 6 y 7, a Éfeso.
además de decirle que has perdido tu primer amor, enseguida lanza una alarma. Una alarma que ustedes se van a dar cuenta más adelante. En la iglesia de Esmirna no tenía ese problema, pero la iglesia de Pérgamo sí, en el versículo 12. Pérgamo dice el versículo exactamente 15: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y el verso 6, versículo 6, ¿qué dice? A la iglesia de Éfeso le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mucha atención. En el verso 6, Éfeso aborrece esa doctrina. ¿Ok? En el verso 6, Éfeso la aborrece. Pero en el verso 15, Pérgamo la aceptaba, la retenía. Por eso debemos, ¿se acuerdan lo que les comentaba la vez pasada? Las iglesias del Apocalipsis son 7 tiempos, cronológicamente hablando, uno tras otro, de cómo la iglesia se va a comportar hasta el último tiempo. En la iglesia de Éfeso aparecieron los nicolaitas, pero la iglesia de Éfeso la aborrecía a los nicolaitas. ¿Qué sucedió? Que los nicolaitas siguieron haciendo su trabajo y ya la iglesia de Pérgamo la aceptaba, retenía la enseñanza. Oído ya hace unos días cuando estábamos estudiando el primer libro de Samuel, si no estoy mal, hicimos un estudio acerca del nicolaísmo, lo vamos a repetir. ¿Por qué lo vamos a repetir? Primero, porque hay personas nuevas que hasta ahora están entrando y nos están viendo. Me alegra mucho que estoy mirando el canal de YouTube y hay personas que han visto los videos, 80 personas, 70 personas han visto los videos. Los del Papa que me han escrito mucho acerca de los 10 errores de la sucesión apostólica, católicos escribiéndome, lo han visto 200, 500 personas, me alegra eso. Entonces hay que repetir, y recuerden algo, nunca nos cansemos de repetir, repetir y repetir. ¿Por qué? Porque la repetición es lo que trae educación. Alguien confundió el vino nuevo, ¿sí?, con una bebida nueva. No. El vino nuevo es un vino recién hecho, recién fabricado, pero es con las mismas uvas que siempre se han hecho. ¿Me estoy haciendo entender? El problema es que ahora hay gente que quiere traer vino nuevo, pero no de uva, sino un vino de remolacha, por ejemplo. Porque ahora le quieren llamar vino a cualquier cosa que se haga fermentándola. Pero el problema es que en la palabra el vino proviene de la uva. El vino nuevo que nosotros servimos tiene esa misma uva de hace 2000 años. Tiene la misma doctrina. Llevamos 2000 años repitiendo lo mismo. Solo que de una manera, ¿cómo hacerme entender? La doctrina es la misma, pero el método cambia, ¿me hago comprender? Y los métodos han cambiado a través de los tiempos. Algunos lo hacen en la calle, otros lo hacen en las plazas, otros lo hacen casa por casa, otros lo hacen por internet, otros lo hacen escribiendo. Como quiera el método que usted escoja, pues es de su libre elección. Pero la doctrina no. La doctrina sigue siendo la misma que se terminó de escribir con Apocalipsis. No hay nueva doctrina. Para hablar del nicolaísmo, ¿qué es el nicolaísmo? Lo primero que debo decirles es que la palabra nicolaíta, ¿sí?, que aparece en el verso 6 y en el verso 15,
Son las únicas en la Biblia, no hay más. Usted no encuentra esta palabra en otro lugar. ¿Me hago comprender? ¿Por qué? Porque esta palabra nace con algo que se conoció como romanismo. Préstenme atención, romanismo. O algo que hoy le llaman Kingdom Now, el reino ahora, que es muy famoso y muchas iglesias lo están practicando. Que nosotros somos la iglesia de Jesucristo que debe preparar la venida de Jesucristo al mundo para Él reinar. ¿Alguien dice amén a eso o no? Que nosotros debemos preparar al mundo para que Jesucristo venga a reinar. No, señores, eso es falso. Por eso hay que estudiar Apocalipsis. Porque cuando el Señor venga, ¿qué dice Hebreos 9:27? Vámonos para Hebreos, por favor. Capítulo 9, verso 27-28. El último verso. ¿Quién lo lee? Verso 28. Por favor. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La próxima vez que Jesús venga, ¿para qué viene, Jorge? ¿Qué dice ahí? Para salvar a los que le esperan. Para salvar. Entonces hay personas que no entienden que en el capítulo 14 de Apocalipsis viene el Señor en una nube, mete la hoz y saca las uvas. Perdón, no, saca el trigo. Recolectó el trigo. Y la gente confunde ese acto que se llama arpazo o arrebatamiento, lo confunde con la parusía. Y he visto debates agarrados diciendo que la próxima venida de Jesús es la parusía. ¿Cuál? La venida gloriosa, que está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Búsquenlo, por favor. Apocalipsis 19, versículo 11. Jorge, ¿qué decía Hebreos? ¿Para qué venía Jesús la segunda vez? Para salvar. Para salvar, Apocalipsis 14. Y la Biblia dice que Él vendrá en una nube, pero aquí no viene en una nube. 19:11, el cielo abierto y un caballo blanco, en una nube un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús, que no viene en una nube, viene en un caballo blanco. Los ejércitos celestiales, o sea, la iglesia que se fue con Él en el capítulo 14, regresa en el capítulo 19, esa es la parusía. De su boca sale una espada aguda, versículo 15, hiere a las naciones, las regirá con vara de hierro. ¿Se da cuenta? Versículo 18, versículo 17, hablando del Rey de Reyes, dice el versículo 16, y Señor de señores, vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, de caballos, de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos pequeños y grandes. Y la bestia, el anticristo y los reyes de la tierra fueron reunidos para pelear contra él. La pregunta es, ¿ahí hay salvación? ¿Ahí él va a salvar a alguien?
Entonces no puede ligar usted la parusía, que esa es la venida gloriosa de Jesús a acabar con el anticristo, el falso profeta, y reinar 1000 años, no es lo mismo que venir a salvar a su iglesia. Son dos cosas diferentes. Así que le hago un llamado a esos predicadores que están diciendo: tenemos que reinar, tenemos que armar locales, tenemos que formar iglesias para reinar y nosotros somos reyes. Y párate, Malaquías, un ratico y lee primero. Antes de que Jesús reine, tiene que pasar el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19, que son las copas de la ira. Que en esas no estamos nosotros. Dios nos ha llevado del día de la ira venidera. Y el nicolaísmo comienza, el romanismo, a infiltrarse dentro de la iglesia cristiana y a traer nueva doctrina. ¿Cuál? Por ejemplo, que la iglesia cristiana tiene un papa. Que la iglesia cristiana está gobernada por una persona que Jesús escogió y que era el apóstol Pedro. Y bueno, ya hicimos 4 videos de ese tema, están ahí en YouTube, en el canal de David Mencozafre. 10 errores de la sucesión apostólica. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Ya vieron la introducción de cada una de las iglesias de Apocalipsis? La introducción es: yo, Jesús, es el que les estoy hablando. Me llama la atención la introducción a Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Cuáles son esas 7 estrellas y cuáles son esos 7 candeleros? Lo vemos en el último versículo del capítulo 1. Devuélvase un poquito atrás, un versículo atrás. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señores, ¿quién es el obispo de la iglesia cristiana? ¿Quién es el que gobierna la iglesia cristiana? Es Jesucristo. Y Él hasta el día de hoy no le ha entregado ese privilegio absolutamente a nadie. Eso se llama nicolaísmo. ¿Qué significa nicolaísmo? Nicolaos, una palabra compuesta, no se les olvide. Nico, gobernar. Laos, pueblo. ¿Qué significa? Los que gobiernan el pueblo. Eso es nicolaíta. Todo aquel que quiere gobernar al pueblo. Por favor, anoten, si son tan amables, ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6. Anoten estos textos que vamos a leerlo. El primero que vamos a leer, ¿sí?, es Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Mucha atención a esto, para que entendamos que la iglesia cristiana no tiene un papa. La iglesia cristiana es descentralizada. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Desde el 1, por favor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hasta ahí. Nótese que el mismo Pedro
al cual los católicos dicen que Dios le dio la autoridad sobre la iglesia, el mismo Pedro está escribiendo que hay que apacentar la grey de Dios, no por fuerza. Dice también el verso 3, no como teniendo señorío. ¿Se dan cuenta esa palabra? Señorío, el que manda, el que ordena, el que gobierna, no. Sino sean ejemplos. Cuando un pastor viene y dice, es que usted qué cobertura tiene. Ahora que el Señor me está abriendo puertas, me hicieron esa pregunta. Y esa pregunta me la hicieron hace un tiempo en una iglesia. Me dijeron, ¿y cuáles son sus credenciales? ¿Cuál es su cobertura? Y le dije, bueno, ahí sí hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? Pues a mí del infierno me rescató Jesucristo. Él fue el que me llamó, el que me santificó, me capacitó y me envió. Pues yo no sé qué cobertura me estará pidiendo usted. Yo tengo la del Espíritu Santo, si le sirve. ¿Y sabe algo que me llama la atención? El mismo apóstol Pablo dice que no necesitamos cartas de recomendación. Un cristiano verdadero no necesita cartas de la asociación apostólica o asociación pastoral. No, eso no es cierto. ¿Por qué estamos aquí? Porque es que yo no soy más que ustedes. Aquí yo no soy el que manda, el que ordena, no. Soy uno que camina con ustedes. Recuerdo mi llamado, nunca se me olvidará. El llamado que me hace el Señor y me dice, David, hay muchos Moisés. Hay muchos gobernando el pueblo, queriendo guiar al pueblo, llevándolos a la tierra prometida. Hay muchos Moisés. Tú no vas a ser como Moisés. Tú vas a ser un Josué. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés a Josué? Josué no llevó al pueblo a la tierra prometida. El que llevó durante 40 años a Israel a la tierra prometida fue Moisés. ¿Josué qué hacía? Josué estaba, cuando Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Que tenía que levantar las manos. Y Aarón y Ur, creo que se llama, le tenían que tener las manos arriba porque Israel ganaba. Y cuando las bajaba, Israel iba perdiendo. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba peleando con el pueblo. Y ese es el problema, que muchos esperan a que yo sea el que les lidere la vida, les diga qué tienen que hacer. No. Si usted quiere caminar conmigo, andemos, venga a ver, andamos juntos. Pero si está esperando a que yo le diga qué hacer, qué pensar, cómo vestir y cómo, no, se equivoca. Aquí no hay nicolaitas. ¿Qué significa Nicolaos? Los que gobiernan el pueblo, los que mandan, los que ordenan. Aquí tienen un Josué, que si usted tiene una pelea, bueno, yo cojo mi espada, pero usted también coge la suya. A mí no me ponga a pelear por usted. Y el Moisés nuestro es Jesucristo. Ese es el que nos está guiando por medio de este desierto para que lleguemos a encontrarnos con Él en las nubes. No soy yo. Que lo que la gente no ha entendido de esta escuela es eso. Que aquí no tienen a un pastor que les va a decir y que usted tiene que llamarlo a cada rato y que me pasó esto y entonces venga, óreme, porque si el pastor no viene a orarme no hay unción. ¿Quién le dijo a usted eso? Si ya usted fue redimido por la sangre de Jesucristo, usted tiene la cobertura más importante, la del Espíritu Santo. Ya usted está ungido con el Espíritu Santo. Miremos un momentico Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Juan 2, 27. Dice,
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Esa unción, sí, es el Espíritu Santo. Ojo con los que están ungiendo con agua, mucha atención, eso no es bíblico. La unción era con aceite y bíblicamente el aceite es tipología del Espíritu Santo. Ya usted, mi amado hermano, hermana que me está escuchando, ya usted está ungido. Usted no necesita más. Me hicieron acordar de algo. Hace unos años, cuando, como 15 años, el Señor comenzó a restaurar mi vida y mi ministerio, entré a una congregación muy bonita aquí en Ciénaga, pequeñita, en un barrio humilde. Un predicador, el pastor excelente. Su nombre Miguel, si no estoy mal. Su esposa, excelente. Pero me llamó la atención el día en que me dijo que yo iba a tocar el piano. Ahora usted va a tocar el piano. Ya llevaba meses ahí, había dado frutos. Y me dice, lo voy a ungir para que toque el piano. Y le dije, no, padre, eso no es doctrinal. Eso ya no se hace. La única unción que usted ve en el nuevo pacto es la que a los enfermos, únjale la herida, no a la persona, la herida, únjala para que se sane. Porque en esa época no hay alcohol, ni hay solución salina, no existe el yodosilato. Entonces se ungía con aceite la herida para sanar. No hay más. La unción espiritual, mis amados hermanos, no es que usted tenga que llevar un pote de aceite Johnson para que el pastor se lo ora, para que lo ore. Las iglesias se están llenando de eso. Eso no es bíblico. Ya no es bíblico. Ahora hay pastores que llegan con aceite de Israel a 200,000 el litro, porque como ese está más ungido que el colombiano. No. Nosotros no necesitamos ya de nadie, estamos completos en Jesucristo. Usted no necesita de un papá espiritual, porque papás espirituales no hay. Pero Pablo dice, mis hijitos, sí, Pablo los ama como sus hijitos, pero Pablo jamás se hizo llamar como papá espiritual, jamás. Vamos a hablar de ese tema ahora. Lo primero que quiero que comprendamos es que nadie en la iglesia tiene señorío de nadie. Esa historia, ese cuento de las pirámides, donde uno está arriba y ese es el líder y tiene otros y otros, no. En Cristo esa pirámide no existe. En Cristo, si usted quiere una pirámide, será invertida. Entre más gente haya, más humilde es usted, más siervo es. Póngale atención. Ahí en Apocalipsis capítulo 6, anoten por favor Marcos capítulo 9, versículo 33. Y mientras lo buscan, les voy a pedir a todos ustedes que pasen rápidamente al nuevo link que les estoy enviando en este instante, para que entren a la clase, por favor. Salgan de este si son tan amables y pasen rápidamente al otro link, por favor. Y vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Micrófono, Alejo. Marcos 9, 33. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó,
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Siga, por favor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta ahí. Lo que sucede es que, viene el ungido de Jehová. Viene el hombre de Dios a la iglesia y lo reciben como, ¿qué? Viene el ungido a mi casa, viene el pastor, arreglen la casa, la mejor comida. ¿Qué? Así no es. Por eso Jesús utiliza esta comparación. Toma un niño y les dice: ¿saben? Ustedes que andan discutiendo de quién es el mayor. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien levantó la mano, Jorgito? Pastor, pero explique, ¿se puede llamar honra a un invitado, a usted, al pastor, invitarlo a su casa, darle un buen almuerzo, una buena posada? Porque hay cosas que nadie conoce, que de pronto usted se lo ha ganado en su intimidad, en el secreto con el Señor, y de una otra manera en lo terrenal se recompensa, se honra a esa persona, no por lo que él es, sino lo que ha conseguido, lo que Dios le ha dado. Entonces, no sé qué piensa usted de eso. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por amor, por agradecimiento, cariño o por superioridad? El problema es que hoy lo están haciendo por superioridad, porque creen que el siervo de Dios es más grande que esa persona. Recuerden los mandamientos, ¿no? Los dos únicos mandamientos que tenemos. El primero, amarás a Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿cómo lo debes amar? Jorge Freiter en Panamá, ¿cómo debemos amar al prójimo? Como a nosotros mismos. Igual que a ti. No es que llegó el ungido y que, la venia. Hermano, hay gente hoy que le carga la Biblia al pastor, que le carga el pañuelo al ungido y que venga y donde lo pongo y la venia, y yo veo gente haciéndole venia a otros. Eso no es así. Ahora hay pastores que no le dan la mano a uno, sino le hacen así. Y no me toque la mano, que es que la unción se me va. ¿Qué? Eso es nicolaísmo. Es que usted tiene que tener mi cobertura. Eso es nicolaísmo. Perdóneme, pero ese cuento de cobertura, esos cuentos son simples franquicias. Franquicia. Son franquicias que se están vendiendo hoy. Entonces le voy a dar la cobertura a su iglesia, pero usted me pasa el diezmito para acá, ¿oyó? Si no, no tiene la cobertura. Y si usted no me da el diezmo, la ofrenda, entonces no le disipulo, no le enseño y no lo pongo a predicar. Eso no es así. No confundamos el honrar, porque es que hay que honrar al hermano, pero también al pobre hay que honrarlo. ¿Me estoy haciendo entender, Jorge? Y hay personas que llegan, sí, señor, que uno llega y lo ponen a uno como si fuera la gran cosa. Uy, el predicador internacional que fue y apareció en televisión y todo el mundo está hablando. No, señores. Mire que ellos iban disputando y Jesús iba como que, ¿y estos qué?
Y les pregunta cuando llegan a Capernaum, ¿ustedes qué es lo que disputaban en el camino? No, que quién es el mayor. Yo, Juan, el apóstol amado, que lo abrazo a usted y que me quiere tanto y que soy su llave. No, yo, Pedro. No, yo, Andrés, yo no. ¿Sabe que ninguno de ustedes? Recibir a un niño en la casa es más grande que recibir al Papa. ¿Usted se ha visto cómo le hacen la venia hoy a esa gente y les ponen alfombras? Y la gente temerosa. Y los candidatos presidenciales se van a la caravana y los saludan y ni les importa. ¿Me hago entender? Eso no es así. Mire, la fiesta, los cumpleaños, hermano, perdóneme la expresión colombiana, les pegan una cepillada a esos pastores, a esas pastoras, y son lo más grande y son los ungidos. ¡Ey, no! Eso no es así. El único grande entre nosotros es Jesucristo. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Alguien que me busque el versículo. Búsqueme el versículo, no me diga las palabras. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? El versículo, Yadira. Búscame el texto, por favor. Y es que a muchos se el les... que dice que no es digno de desatar la calzada. No, silencio, Jorgito. Busca el versículo, ese no es otro. Porque hay gente que no ha entendido que ninguno de nosotros es mayor que otro ni digno de loor. El cristiano no se le inclina a nadie, únicamente a Jesucristo, de resto a nadie, así tenga que matarlo. ¿Alguien encontró el texto? Lisset, Yadira, ¿quién encontró el texto? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Cuando le dijeron, hey, ¿se acuerda usted del Jesús ese que usted bautizó y que bajó la palomita y que la voz desde el cielo, que es mi hijo amado? Sí, que usted lo bautizó. ¿Cómo? Juan 3:30. Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Y sí, qué pasó? Uy, él está bautizando más gente al otro lado del Jordán. Le va a quitar el negocio. ¿Y sabe qué responde Juan el Bautista? Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El problema del nicolaísmo nació después de la muerte de los apóstoles. Oído, ningún apóstol se creía más que otro. Es más, si leemos Gálatas, váyanse para Gálatas capítulo 2. Noten lo siguiente, Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas 2:11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, y en su simulación... hasta ahí. Pedro, dice que el obispo de Roma, que nunca estuvo en Roma, Pedro, dice que el primer papa tenía que rendirle cuentas a Jacobo, el hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago. Jacobo y Santiago es la misma palabra, uno en hebreo y otro en griego. Y Pedro le tenía que rendir cuentas a Jacobo, que era el anciano de Jerusalén. Le rendía cuentas. Por eso cuando llegaban de parte de Jacobo, se volvía judío. Pero cuando no estaba Jacobo por ahí, se volvía ¿qué? Griego. Perdón un momentico, voy a colocar aquí electricidad, ya. ¿Sí se da cuenta? Si alguien dice que había alguien mayor que todos,
ese era el hermano de Jesús, Santiago. Los apóstoles le daban cuentas. Pero no porque fuera más grande, sino porque era el obispo de la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Me estoy haciendo entender? Nicolaíta, los que les gusta gobernar a otros. Los que les gusta gobernar al pueblo. Y hay algo que voy a decir. Bueno, yo no todo lo sé, ni conozco a todo el mundo. 7.000 millones de personas somos en el mundo, aproximadamente. Pero yo no conozco a todos, pero yo sí sé que todo Nicolás que yo conozco es crecido. Los Nicolás que yo conozco les gusta mandar. Y son inteligentísimos. Pero les gusta que... Y nadie puede ir en contra de lo que digan ellos. Porque la palabra Nicolás significa gobernante. El que manda, el que gobierna, eso es Nicolás. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano David, disculpe. Dígame. Nicolaita no es lo mismo que la palabra que usan ahora del narcisismo, no es lo mismo. No, el narcisismo es una persona que le gusta mirarse. Bueno, ya usted habló acerca de los griegos. Narciso fue una persona que de tanto mirarse en el espejo y que le gustaba contemplarse, se quedó mirando el agua y se ahogó, se tiró, se fue ahí en el agua. Eso es dañino para el cuerpo, es el narciso. Eso es otra cuestión aparte. El nicolaíta es el que le gusta estar mandando, ordenando todo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Marcos? Volvamos otra vez a Marcos. ¿Sí? ¿Dónde está Marcos aquí? Marcos, ¿qué dije yo? Marcos dice, versículo 9:34, ellos callaron porque en el camino iban disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús les dice, mire, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Sabe lo difícil que es hoy encontrar cristianos que les gusta servir? Yo agradezco mucho al Señor porque la gente en la escuela les gusta servir, pero ellos saben que el que más sirve soy yo, y ninguno sirve más que yo, que hasta me ponen a hacer la comida y me ponen a predicar, hágale con confianza. Ese es el privilegio que tenemos. Y el día en que usted tenga el privilegio de servir, siéntase, perdón la redundancia, siéntase privilegiado, poder servirle a los demás. Ahora, ojo, estamos en Marcos capítulo 9, ¿verdad? Bueno, dele una vueltica a la hoja y váyase para el capítulo 10. Y en el capítulo 10, perdón, lo busco aquí. Lo busqué mal. Qué pena que me salí del texto original, del texto base. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 35. ¿Qué dice? Marcos 10, 35. Miremos el contexto primero, a ver, ¿desde dónde está el contexto? Déjenme mirar acá. Marcos 10, 35. Sí. ¿Quién lo lee, por favor? Ojo, présteme atención. Ellos venían hablando desde hace rato, desde hace días, y estaban peleándose entre ellos. Y mire lo que sucedió. ¿Qué dice, por favor? Marcos 10:35 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que queremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué pasó? Micrófono, ¿qué sucedió? Yadira, ¿me escucha? Sí,
De que nosotros no te escuchamos bien, hay una interferencia en tu micrófono. ¿Quién puede ayudar a leer, por favor? No sé por qué ese micrófono está molestando. Ahorita en las oraciones, no es la cámara, es el micrófono. Puedes prender la cámara. Chicos, ¿alguien tiene el texto que pueda leer, por favor? 10:35 de Marcos. Dale, ya, en adelante. Ok, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Sigo? Sí, señor. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nótese que el versículo 42 ya comienza a abrir el campo al nicolaísmo, aunque todavía ese tema no se maneja. ¿Por qué? Porque no había aparecido la Iglesia Católica Romana. Mas Jesús, llamándole, les dice: ustedes saben, ¿sí?, que los gobernantes de las naciones, los que gobiernan, Nico, se enseñorean de ellas, ejercen ¿qué? Autoridad, potestad sobre ella. Y es que usted a mí me respeta porque yo soy su pastor, y cuando usted ejerce autoridad, ya usted perdió la autoridad espiritual. David, pero me están pisoteando. Haga lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Cerró la boca. Isaías 53. Deje que la vara de Aarón reverdezca. ¿Se acuerdan que pusieron en duda la autoridad de Moisés? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra, se comió a la familia de Coré y salió fuego y consumió el fuego a 250 príncipes. Y a Aarón le pusieron en duda también. ¿Y qué sucedió? Traigan una vara a los 12 príncipes de Israel. Y al otro día la vara de Aarón reverdeció. Usted no toma autoridad. Mire, el ser pastor, el enseñar la palabra, a usted lo van a machacar, a usted lo van a humillar, a usted lo van a tratar mal. Eso hace parte del evangelio. ¿Y usted qué tiene que hacer? Guarde silencio. Deje que la vara reverdezca. Usted no puede ejercer dominio. Usted, el día en que le tenga que recordar a una persona que usted es el que está mandando, ya usted perdió toda autoridad. Y aquí hay algo que se me está olvidando decir. Oído. En los textos originales no aparece la palabra líder. La iglesia cristiana verdadera no tiene líderes, tiene siervos. Los líderes son personas a quien otros siguen. Eso significa la palabra líder, al que siguen.
Y el problema es que la iglesia cristiana ha tenido un solo líder en la historia. Y ese líder no está muerto, sigue viviendo. Se llama Jesús de Nazaret. Ojo con esto, mire, hoy es la primera parte, mañana vamos a dar la segunda parte del nicolaísmo. Mañana vamos a ver dónde inició este error del padre espiritual. No, y hay personas que a mí me cogieron un día en la iglesia donde estaba. El pastor se le dio por hacer padres espirituales, porque ahora cualquier iglesia hace una cosa y el resto la quieren repetir a nivel mundial. Y llegaron con el cuento de padres espirituales. Y ya se corrió la voz de que iba a haber una reunión porque iba a haber padres espirituales. Y yo no sé por qué al pastor se le da desde el púlpito decirme a mí: David, ¿y tú vas a ser un padre espiritual? Ay, Señor. Claro, delante de la gente, humildad, callado, no le dije nada. Después le dije, no. ¿Pero por qué? Porque no es bíblico, le expuse. Y el problema, ¿cuál fue? Que a los 2 años le dividieron la iglesia, uno de los padres espirituales que él tenía en la iglesia. Perdón, ¿quién lo engendró a ustedes? El Padre Celestial, el único. Mateo 9:23. No. Espera. Ese tema es mañana. Hoy quiero terminar diciendo: la iglesia cristiana no tiene gobernantes. No confunda el pastor, no confunda el obispo, no confunda los ancianos, obispo, presbítero, con gente que está gobernándolo usted. No vaya a hablar de jerarquías, y es que en el cielo hay jerarquías, y está Dios, y están los serafines, y están los querubines, y luego los ángeles. Eso la Biblia no lo enseña, eso es un invento de su mente. Entonces los serafines son los de la alabanza y los querubines los que protegen el trono de Dios. Y hay gente que dice: ¿y lo protege de qué? De la maldad del pecado. Ay, como si Dios necesitara protección, ¿no? ¿Se dan cuenta? Toda gente que se pone a inventar cosas, entonces le dicen: hermano, hermana, usted necesita que un pastor lo ore. Ay, Jesús de Nazaret. Hay que llevarlo a Hebreos y mostrarle que usted ya tiene entrada por Jesucristo ante el Padre. No busque a nadie más. Ejerza su deber, ejerza su derecho. ¿Qué dice Yadira? También con los ministros, sí. Ahora lo llaman a uno ministros y no saben de dónde viene la palabra ministro. Y la gente tiene un orgullo: yo soy ministro. Si supieran que los ministros eran los esclavos que estaban atados en cadenas al barco y eran los encargados de ministrar, de hacer que el barco anduviese. Y si el barco se echaba a naufragar, los ministros morían con el barco. Hoy los ministros, apenas en la iglesia naufraga, son los primeros que se llevan la riqueza y ya se perdió. Y chao, hasta luego, nos vemos. Por eso es que les prohíbo a todo el mundo ponerme calificativos. El único que recibo es la palabra siervo. El único calificativo que le hace. Oye, dígame, hermano David, no me ponga títulos. Siervo. Pero mire, ahí no para la cosa. En el capítulo 9 vienen discutiendo. Y en el capítulo 10 siguen discutiendo. Pero es que el capítulo 10 hay que leerlo con otro capítulo para entenderlo. Váyanse por favor a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El capítulo de Marcos 10, ¿sí? Hay que entenderlo bien con Mateo, capítulo 20.
versículo 20. Póngale atención a esto. ¿Quién lo lee, por favor? Ojo, ojo, porque aquí va a aparecer la verdad de lo que venía sucediendo. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 20:20 en adelante. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sigo. Sí, señor. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos y en Mateo es la misma historia, pero es que en Mateo aparece la verdad. ¿Cuál? La mamá de los hijos de Zebedeo le viene trayendo una petición que los otros apóstoles escuchan y dicen: pero ¿qué? ¿Y es que nosotros estamos pintados? Por eso es que les digo a ustedes que líderes en la iglesia no hay, ni no, pastores, no cometan el error de estar llamando líderes a nadie en la congregación. Mire, las palabras tienen un significado y las palabras producen en nuestra mente algo. Por ejemplo, un ejemplo, si estamos reunidos todos alabando al Señor y glorificándole, y alguien de repente grita: fuego, 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 con esa sola palabra ya todos sabemos qué pasó y ya todos sabemos qué hay que hacer. Porque una palabra tiene un significado poderoso, ¿no? Ahora no me salgan con que las palabras tienen poder. La única palabra que tiene poder es la de Dios. El resto, si nuestras palabras no son conformes a la palabra de Dios, no sirven de nada. Lo mismo sucede con la palabra líder. Miren este error garrafal. Y hacen un servicio especial para darle el carnet, el diploma a los líderes. Entonces le dan una especie de carnet o de diploma que dice que a partir de ahora usted es líder de la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que a partir de ahora usted es superior a los demás. Y los demás lo empiezan a ver como más que ellos. Ya ahí hay un error. Una pregunta: ¿por qué en lugar de darles un diploma que diga líder o un carnet que diga líder, no le pone a ese diploma siervo, sierva? No es lo mismo. No produce en la persona lo que usted busca. ¿Qué es lo que quieren? Que la persona se meta más en la iglesia, se comprometa más, asista más, diezme más, ¿verdad o no? Por eso le ponen la palabra líder. Pero es que la palabra siervo no es bonita. ¿Se dan cuenta que aquí había una mujer pidiéndole a Jesús que sus hijitos bonitos fueran los consentidos y se sentaran a la diestra? Y Jesús les dice: mire, ustedes pueden beber de mi vaso y pueden ser bautizados con mi bautismo. Y los dos dijeron: sí, sí queremos. ¿Saben cuál era el vaso? Ese mismo vaso que el Señor llorando le decía a su padre: pasa de mí esta copa. Ese vaso lo vivieron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El bautismo
la muerte tan horrible, la sangre derramada, y ellos, Jacobo fue decapitado, el hermano de Juan, y ¿cómo se llama? Y Juan, recibió la peor muerte, por allá abandonado, tirado solo. Es que no sabemos lo que pedimos. ¿Cuántos de nosotros, yo quiero ser un predicador grande, yo quiero ser un buen músico, un buen cantante? Y una pregunta a la iglesia cristiana: ¿dónde están los que vamos a ser mártires por Jesucristo? ¿Alguno quiere ser mártir? ¿Alguien aquí quiere morir por el testimonio de Jesús? No, hasta allá no. Esa es la diferencia del verdadero cristianismo. Hoy quiero dejarles claro, nicolaísmo no debemos aceptarlo. El pastor no es más que usted. Es más, debería ser su siervo. Y yo agradezco mucho que aquí hay gente que está sirviendo. Aquí hay gente que ha venido, no digo nombres, pero que hace un almuerzo para que todos vengan. Vengan, les quiero servir. Eso te hace mayor. ¿Hace cuánto conoces a tus hermanos y no les han invitado ni un almuercito? Y los invito a que hagan eso. Sirvan. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar 3 cosas importantísimas en este tema. Mañana cerramos este tema de Nicolaitas. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí. Los que están en Facebook, en YouTube, Instagram, TikTok, Dios les bendiga. Quiero invitarlos a todos para que, esto hay que hacerlo. A mí no me gusta mucho, pero hay que hacerlo. Necesitamos, por favor, que se agreguen a las diferentes redes sociales, nos ayuden, a compartir, aunque no monetizamos, nosotros no monetizamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted le da like o comparte, no vamos a ganar dinero porque esto es gratis. Pero sí que llegue esta información a otras personas, ¿ok? Dios les bendiga, seguimos mañana, hablamos.